En este vídeo te hablaremos de antiguos gigantes humanos cuyo tamaño alcanzaba los 5 metros. Comenzamos nuestro relato con la aclaración de que el mundo científico guarda silencio sobre esta información hasta el día de hoy. Sin embargo, la historia que vamos a contarles no encaja en los fundamentos del mundo que los libros de historia nos han venido describiendo desde la infancia. Pero, ¿qué muestran los hallazgos arqueológicos? Hemos oído antiguas leyendas que cuentan que una raza de gigantes o colosos vivió en la Tierra. En los últimos tiempos se han descubierto cada vez más enterramientos o restos de personas gigantes. Estos restos se excavan por todo el mundo, tanto en tierra como bajo el agua en mares y océanos. Otra confirmación de ello son los hallazgos en Yakutia. Un grupo de investigadores independientes lleva muchos años trabajando en el descubrimiento de restos de gigantes y ha construido una visión clara de lo que realmente ocurrió en nuestro planeta hace 12 a 20.000 años. Sin embargo, en el tiempo cósmico solo fue hace un momento. El crecimiento de los gigantes a lo largo de su existencia como raza ha variado de 4 a 12 metros, o de 13 a 39 pies. Además de una gran fuerza física, también se distinguían por unas capacidades mentales fenomenales. Y hablando de credibilidad, ¿por qué iba a ser menos posible la existencia de los gigantes que la versión de la civilización perdida de los atlantes? ¿No se trata también de la misteriosa civilización de los atlantes, que algunos consideran mítica, mientras que otros creen que existieron y luego desaparecieron como especie? Científicos japoneses ya han descubierto los restos de una civilización similar a la Atlántida en el fondo del océano. Un vídeo detallado sobre la Atlántida y los últimos descubrimientos en torno a este misterio, espéralo pronto en nuestro canal. Pero volvamos a los gigantes. Los investigadores sugieren que fue la civilización de los gigantes la que construyó las pirámides no solo en Egipto, sino en todo el planeta. El número total de pirámides erigidas por ellos supera las 600. La construcción se llevó a cabo siguiendo una secuencia geométrica estrictamente definida. Se cree que el propósito de las pirámides estaba relacionado con la energía cósmica, cuyo uso aún nos resulta incomprensible. Más tarde, otra civilización, la egipcia, empezó a utilizar las pirámides y a rendir culto a sus dioses. Los egipcios, por su parte, construyeron tumbas similares para sus faraones. Así pues, los egipcios no fueron los principales arquitectos de las pirámides. De hecho, las pirámides permanecen como prueba de que una raza de gigantes vivió en la Tierra en la antigüedad. Puedes encontrar un vídeo detallado sobre cómo se creó la pirámide de Keops, que es una de las 7 maravillas del mundo, en nuestro canal. Hemos investigado más a fondo y hemos encontrado muchos documentos de diversas fuentes con información sobre la raza de los gigantes. He aquí algunos datos de algunas de ellas. 1. En 1899 mineros de la región alemana del Ruhr hallaron esqueletos humanos fosilizados de 210 a 240 centímetros de altura. 2. 1979. Cerca de Megalón-Gubezli, en las Montañas Azules, los residentes locales encontraron una enorme piedra que sobresalía de la superficie del arroyo, en la que podía verse la huella de parte de un enorme pie de 5 dedos. El tamaño de la huella es de 60 centímetros, 1 pie y 12 pulgadas de largo. Los científicos calcularon la altura aproximada de la criatura que dejó la huella y descubrieron que medía unos 6 metros, 19 pies y 8 pulgadas, es decir, más de 3 veces la altura de un ser humano moderno. 3. El viajero árabe Ibn Fadlan, que vivió hace más de 1000 años, vio un esqueleto humano de 6 metros que le mostraron los súbditos del rey Házaro. Un esqueleto de las mismas dimensiones fue visto por los escritores clásicos rusos Turgeniev y Korolenko cuando se encontraban en Suiza. En el Museo de la ciudad de Lucerna, se les cuenta que estos enormes huesos fueron descubiertos en 1577, bajo la dirección del famoso anatomista Dr. Felix Plater de Basilea. Descubrieron que se trataba de los restos de un hombre de 5 metros y 80 centímetros de altura. 4. Ivan Sanderson comparte una curiosa historia de una carta que recibió de un tal Alan McShear. El autor de la carta, enviada en 1950, trabajaba como conductor de una excavadora en la construcción de una carretera en Alaska e informó de que los obreros habían descubierto 2 enormes cráneos y huesos fosilizados en uno de los montículos. Los cráneos medían 58 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho.
Los antiguos gigantes tenían 2 filas de dientes y cabezas desproporcionadamente planas. Los huesos, al igual que los cráneos, eran 3 veces más grandes que los de los humanos modernos. La longitud de la tibia variaba entre 150 y 180 centímetros. 5. Una prueba evidente de la existencia de una raza de gigantes son las huellas de pies enormes. La más famosa se encontró en Sudáfrica. La encontró el granjero local Stoffel Coetzee a principios del siglo pasado. La huella izquierda está sellada en una escala casi vertical y tiene unos 12 centímetros, 5 pulgadas, de profundidad. Su longitud es de 128 centímetros y su anchura de 60 centímetros. La huella es tan clara que es como si un gigante hubiera pisado arcilla blanda, que luego se endureció bajo la influencia del sol. Al mismo tiempo, la huella queda en roca granítica y en la meseta de Belt no se encuentra arcilla en absoluto. 6. En 1950, en unas minas de diamantes de Sudáfrica, se encontró un fragmento de un enorme cráneo, de 45 centímetros de altura. Sobre los bordes de las cejas había 2 extrañas protuberancias que parecían pequeños cuernos. Los antropólogos, en cuyas manos cae el hallazgo, determinan la antigüedad del cráneo en unos 9 millones de años. 7. En una de las tablillas de la antigua Babilonia está escrito que los sacerdotes del estado babilónico recibieron todos los conocimientos astronómicos de los gigantes que vivían en el sur de Asia con más de 4 metros de altura. 8. En Sudáfrica, en el río Okavango, los aborígenes hablan de gigantes que vivieron en el pasado en estas tierras. Una de las leyendas cuenta que los gigantes estaban dotados de una fuerza increíble. Con una mano detenían el caudal de los ríos. Sus voces eran tan fuertes que se oían de una aldea a otra. Cuando uno de los gigantes tosía, los pájaros se los llevaba el viento. Cuando cazaban, recorrían cientos de kilómetros en un día, y los elefantes e hipopótamos muertos se los echaban fácilmente al hombro y los llevaban a casa. Sus armas eran arcos hechos con troncos de palmera. Y la tierra cedía bajo el peso de sus pies. 9. Una leyenda inca dice que hombres de enorme estatura llegaban del océano en enormes balsas de juncos. Incluso el indio más alto apenas les llegaba a las rodillas. El pelo de los gigantes les caía hasta los hombros y llevaban la cara descubierta. Algunos llevaban pieles de animales, otros iban completamente desnudos. Avanzando a lo largo de la costa, arrasaron el país. Cada uno de ellos comía más de una vez de lo que podrían comer 50 personas. Y lo más probable es que ahora estés empezando a preguntarte más que nunca: ¿cómo pudieron existir semejantes gigantes y por qué desaparecieron? Los científicos tienen distintas versiones sobre la posibilidad de que existiera una raza de gigantes en nuestro planeta. Una hipótesis es que la gravedad de la Tierra en aquella época era completamente diferente, así como la presión atmosférica. En tales condiciones físicas, los hombres gigantes podían vivir y funcionar con normalidad. La muerte de los gigantes pudo deberse a una catástrofe global, como resultado de un desastre a gran escala. Por ejemplo, o de cambios climáticos, como los que vemos en la historia moderna de la humanidad. Desarrollo genético óptimo. Esto es cuando todo en el ADN del cuerpo se ha desarrollado completamente debido a condiciones externas favorables. Según esta versión, la capa de ozono era mucho más gruesa antes del diluvio, y luego solo quedó una séptima parte de ella. El agotamiento de la capa de ozono provoca un debilitamiento de la protección frente a la radiación solar, que afecta tanto a las plantas como a los animales y, naturalmente, a los seres humanos. Los gigantes no pudieron adaptarse y murieron a causa de los mayores niveles de radiación. Aquí llegamos a las preguntas lógicas. Bien, con tantos hallazgos encontrados, ¿por qué los huesos gigantes de esta raza no están expuestos en ningún museo del mundo? ¿Por qué no hay información oficial sobre ellos? ¿Por qué los medios de comunicación no hablan de ellos? Los conocedores del asunto afirman que existe una activa destrucción de pruebas materiales de su existencia en el planeta en todo el mundo. En Estados Unidos, en el estado de Nevada, los esqueletos de gigantes estuvieron expuestos en un museo durante mucho tiempo, y los indios de la zona llevaban a todos los interesados a los cementerios de los gigantes. Pero, de repente, las autoridades locales recogieron y destruyeron inesperadamente los singulares esqueletos.
Este hecho fue confirmado posteriormente bajo juramento por ellos mismos ante los tribunales. En Rusia, tribus de gigantes vivían en la región de Karelia y Transbaikalia, en la frontera con China. Así lo demuestran los hallazgos arqueológicos de huesos de gigantes. La única respuesta que hemos encontrado al respecto por parte de algunos científicos sobre por qué se ocultan estos hallazgos es que se hace a propósito. Descubrimientos únicos que confirmen la existencia de una raza de gigantes en la Tierra destruirían la teoría de la evolución de Darwin. La gente tendría que cambiar sus puntos de vista sobre toda la historia de la humanidad y su aparición en la Tierra. Para el mundo científico, tal giro no es obviamente deseable. Pero hay cosas que no se pueden ocultar, que no se pueden borrar. Y esa es la historia. La historia, que ya antes de la escritura, tal como la conocemos hoy, se transmitía de boca en boca, se pintaba en cuevas, en rocas o en tablillas. Si existieron tales gigantes, es imposible que no se colaran en alguna historia antigua sellada en el tiempo. Echemos un vistazo a algunas de las historias más antiguas. No hay mejor lugar para comenzar nuestra investigación que la propia Biblia. El más famoso de los gigantes descritos en la Biblia es el guerrero Goliat de Gat. El libro de Samuel dice que Goliat fue derrotado por el pastor David, que más tarde se convirtió en rey de Israel. Goliat, según la descripción bíblica, medía más de 6 codos, es decir, unos 3 metros. Su equipo militar pesaba unos 420 kilogramos, 926 libras, y la masa de su lanza de metal alcanzaba los 50 kilogramos, 110 libras. Entre la gente hay muchas historias de gigantes que eran temidos por gobernantes y dirigentes. La mitología griega habla de Encélado, un gigante que luchó con Zeus. Fue alcanzado por un rayo y cubierto por el volcán Etna. En el siglo XIV se descubrió en Trapani, Sicilia, el esqueleto del supuesto Polifemo. El cíclope tuerto medía 9 metros de altura. Los indios Delaware cuentan que antiguamente, al este del Mississippi, había unos gigantescos seres llamados aligues, que no les permitían pasar por sus tierras. Posteriormente, los indios les declararon la guerra, y finalmente los gigantes se vieron obligados a abandonar la zona. Los indios Sioux tienen una leyenda similar. En Minnesota, donde vivían, apareció una raza de gigantes que, según la leyenda, acabó con ellos. Es probable que sus huesos sigan enterrados en aquellas tierras. A día de hoy, el número de hallazgos aumenta con el tiempo. Se excavan en varios países del mundo. Pero la pregunta más intrigante, ¿de dónde venían los gigantes?, sigue sin respuesta. Buscando información sobre el tema, dimos con una versión muy fascinante sobre el origen de los gigantes. El escritor francés Denis Sora formuló la siguiente versión, reflexionando sobre la cuestión de lo que podría ocurrir si algún otro cuerpo celeste comenzara a acercarse a la Tierra. Llegó a la conclusión de que el efecto de tal acontecimiento sería un fuerte aumento de la gravedad de nuestro planeta. Las mareas serán más fuertes, lo que significa que habrá inundaciones. Otra consecuencia sería el gigantismo de plantas, animales y seres humanos. Los humanos alcanzarían una altura de 5 metros. Según esta teoría, los organismos vivos aumentarán de tamaño a medida que aumente la radiación. Es probable que el aumento de la radiación, incluida la cósmica, tenga dos efectos: causar mutaciones y dañar o transformar los tejidos, compartió. Mientras preparábamos el material para este vídeo, nos topamos con una historia muy interesante que se correspondía con lo dicho por Denis Sora. Por desgracia, la historia solo se confirmó a medias. Todo empezó con lo sucedido en 1902 en la isla de Martinica, donde el volcán Monte Pelé entró en erupción, matando a más de 30.000 personas. Justo antes de que el volcán entrara en erupción, sobre su cráter se formaron nubes púrpuras de gas denso y vapor de agua. Crece hasta alcanzar proporciones sin precedentes y cubre toda la isla, cuyos habitantes aún no sospechan nada de la amenaza. De repente, la cima de la montaña se abre y una espesa nube negra sale disparada en dirección horizontal. Una segunda nube negra salió disparada acompañada de una columna de fuego de 400 metros, 131 pies 3 pulgadas, formando un hongo gigante y oscureciendo el sol en un radio de 80 kilómetros, 50 millas. Más tarde se calculó que la velocidad inicial de ambas nubes superaba los 670 km por hora, 416 millas por hora.
La onda piroclástica horizontal envolvió el suelo y se dirigió hacia Saint-Pierre. Se calcula que su temperatura superaba los 1075 grados Celsius, 1967 grados Fahrenheit, y estaba compuesta de vapor, gases volcánicos y polvo. En menos de un minuto, alcanza y cubre toda la ciudad, incendiando instantáneamente todo lo que toca. Se produce una lluvia de lodo y ceniza, y las comunicaciones de la ciudad quedan cortadas. Todos los habitantes de Saint-Pierre, excepto dos, mueren. Uno que se encuentra en una celda protegida por gruesos muros y un zapatero que vivía en las afueras de la ciudad. La devastadora erupción ha sido declarada la mayor catástrofe volcánica del siglo XX. Tal suceso ocurrió realmente y encontramos docenas de confirmaciones de ello. No encontramos pruebas del resto de la historia. Si sabes o tienes más información sobre lo que vamos a contar, estaremos encantados de compartirla en los comentarios debajo del vídeo. Tras la erupción del volcán, ocurrió algo muy extraño. La vida biológica en la isla comenzó a revivir mucho más rápido de lo esperado. Las plantas empezaron a crecer de nuevo, pero ahora son mucho más grandes. Perros, mutaciones de los animales y las plantas eran el resultado de la radiación de los minerales liberados en el momento de la erupción del volcán. Esta radiación también afecta a los humanos. El jefe del centro de investigación, el Dr. Jules Gravio, creció 12,5 centímetros y su ayudante, el Dr. Powen, 10 centímetros. Se ha comprobado que las plantas de lluvia crecen 3 veces más deprisa y en 6 meses alcanzan un nivel de desarrollo, que en condiciones normales requiere 2 años. El lagarto copa, que antes alcanzaba los 20 centímetros de longitud, se convierte en algo parecido a un pequeño dragón de 50 centímetros, y su mordedura, que antes era inofensiva, se vuelve más peligrosa que la de una cobra venenosa. El extraño fenómeno del agrandamiento anormal desaparece cuando estas plantas y animales son transportados fuera de Martinica. En la propia isla, la radiación alcanzó su punto máximo a los 6 meses de la explosión, y luego su intensidad empezó a volver lentamente a los niveles normales. Y aunque esta teoría no se demuestre, sigue siendo posible que algo similar, quizá incluso a mayor escala, ocurriera en el pasado. El aumento de las dosis de radiación puede contribuir a la formación de organismos anormalmente grandes o a mutaciones. Esta idea encuentra cierto apoyo en el hecho de que existieran animales enormes en la Tierra mucho después de la extinción de los dinosaurios. Escribe tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte el vídeo con tus amigos.